Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 26 de julio, viernes en que celebramos la memoria de los santos Joaquín y Ana, padres de la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículos 14 al 17. Vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor. Acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Leemos en el libro del profeta Jeremías la promesa de la restitución de Israel, la restitución después del destierro y después, sobre todo, de una tremenda tragedia. El pueblo de Israel ha perdido el arca de la alianza. El arca de la alianza hecha por Moisés, por mandato de Dios, donde se guardaron las tablas de la ley y que era el arca que acompañaba al pueblo de Israel en ese peregrinaje por el desierto y que era el centro de la vida del culto de Israel. Esa arca en cuya tienda donde se guardaba entraba Moisés para hablar con el Señor, esa presencia de Dios. Han perdido todo esto. Han perdido la tierra prometida, han perdido el arca de la alianza y sin embargo el Señor promete la restitución. Pero vamos a ver lo importante que es ese cambio que se va a producir en este momento según la palabra del Señor. Vuélvanse a mí. ¿Quiénes? Los hijos rebeldes, porque yo soy su dueño. Qué preciosa expresión. Yo soy su dueño, yo soy propiedad del Señor. Soy propiedad del Señor. Una vida espiritual, verdadera, profunda, tiene esta convicción. Porque si yo soy consciente de que he sido redimido por Jesucristo, eso significa que Cristo ha tomado mi lugar en el pago de la deuda por mis pecados y lo ha hecho pagando Él por mí. Por tanto, es efectiva esa propiedad que tiene sobre mí. No se diga además que somos criaturas de Dios. Es decir, que yo si tengo una concepción profunda y verdadera de lo que significa ser criatura de Dios, le pertenezco al Señor. Pero yo no soy una cosa. No, yo no soy una cosa, yo soy un ser humano con mi libertad. Y esa propiedad que tiene el Señor sobre mí no la ejerce por la fuerza, no la ejerce a través de la violencia. Por eso yo puedo decidir con plena libertad, porque no soy esclavo. Soy yo el que decide vivir según esta realidad, que en verdad es Dios quien tiene propiedad sobre mí, que Cristo ha pagado por mí con su sangre. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia y los traeré a Sión, es decir, el regreso de Israel
a esa tierra prometida, a esa tierra que se les había dado en herencia. Pero no solo la tierra, sino que les daré pastores. Y fíjate en la expresión con la que presenta a los pastores, según mi corazón, no según su corazón, no según las necesidades que ustedes tengan en su mente o en su corazón, no según las ideas que ustedes tengan y no según lo que ustedes merezcan por los actos que han realizado. No, yo les voy a dar pastores según mi corazón, es decir, según mis criterios, de acuerdo a lo que yo estimo bueno y conveniente, no a lo que ustedes estimen bueno y conveniente. Esto es importante porque, claro, si el Señor nos da pastores de acuerdo a lo que merecemos, bueno, seguramente mereceremos muy poco. Si el Señor nos da pastores de acuerdo a mis criterios, tal vez esos pastores no cumplan la voluntad de Dios. Es lo que sucede cuando uno ve a las personas que definen cómo deberían ser los sacerdotes. No, es que todos los sacerdotes deberían hacer así, 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 no sé cuánto. ¿Según quién? ¿Según tus criterios? Porque puede que tus criterios no sean los criterios de Dios. Esto a muchas personas les cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque están convencidos que sus criterios son los únicos criterios que se deben de imponer, además, a todos. Pastores, según el corazón del Señor, serán pastores que tengan celo por las almas, que quieran la salvación de las almas. No que las almas simplemente pasen bonito. Muchas veces cuando yo escucho el tipo de sacerdotes que quieren algunas personas, son sacerdotes que no digan nada que moleste, no hagan ver el pecado que cometemos. Bueno, esos pastores, ¿para qué sirven entonces? No van a servir para la salvación. Ay, pero son lindos, son agradables, yo me llevo bien con ellos. Sí, muy bien. Pero no van a cumplir entonces la finalidad que quiere el Señor, que es la salvación de las almas. Ellos, según mi corazón, apacentarán con sabiduría y prudencia. Y cuando ustedes se hayan multiplicado y prosperado en el país, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza. Y este es el centro de la lectura que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque implica una transformación en el centro del culto de Israel, sin que se transforme el fondo. ¿A qué me refiero? Imagínate si soy del pueblo de Israel y me he acostumbrado a que en el centro del culto está el arca de la alianza. El arca de la alianza representa la presencia del Señor. La presencia del Señor en medio del pueblo se daba por la presencia del arca de la alianza. Pero ¿Dios está limitado al arca de la alianza? No, de ninguna manera. Dios ha querido acompañar de manera especialísima al pueblo de Israel y les ha dado un signo visible a través de esa arca de la alianza. Pero ahora llega un momento de transformación. Se ha destruido o se ha perdido el arca de la alianza y no la tendrán más, de tal manera que ya no habrá necesidad, dice, de invocar. El Señor está prometiendo su presencia en igual modo como estaba con el pueblo de Israel a través del arca de la alianza, sin el arca de la alianza. Y esto significa una transformación. ¿Por qué digo que esto es lo central y lo más importante? Porque nos muestra cómo en la historia de la salvación se ha cambiado ese signo visible que tenía Israel de la presencia del Señor. Y en la nueva alianza va a haber también una transformación, la transformación definitiva de la última etapa para los últimos tiempos de la historia de la salvación. Y ese signo que era la alianza ahora se constituye en el mismo cuerpo y sangre de Cristo, que es además el pastor que nos ofrece Dios según su corazón.
no según nuestro corazón, no según nuestras opiniones. Mira qué importante entonces, cómo esa imagen del arca de la alianza se transforma, desaparece el arca de la alianza y ahora el arca de la alianza es el cuerpo y la sangre de Cristo que se nos da en la Eucaristía y ya no está restringido entonces a un lugar físico. El arca de la alianza solo podía estar en un lugar, no había más. Y por tanto el único lugar, centro del culto, iba a ser el lugar donde esté esa arca. La presencia del Señor se promete en ese templo de Jerusalén reconstruido, pero en la nueva alianza se va a romper toda esa temporalidad, todo ese sentido de estar restringido a un espacio. Y por eso, ¿dónde podemos tener hoy el arca de la alianza, que es el cuerpo y la sangre de Cristo? En todos los lugares. Ahí donde haya pastores, según el corazón del Señor, porque será Él mismo el que va a constituir ese sacramento de la eterna alianza, entonces tendremos la comunión, tendremos la Eucaristía, tendremos la presencia viva y real de Dios entre nosotros. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 70 y otros el 30. Palabra del Señor. Hace 2 días, el día miércoles, hemos leído la primera parte de este Evangelio. Es decir, hemos leído cómo el Señor explica la parábola de esa semilla que lleva el sembrador y cómo esa semilla, que es la palabra de Dios, va cayendo por distintos lugares. Cuando están a solas Jesús con sus discípulos, le piden que les explique esta parábola. El día de ayer, que celebramos a Santiago Apóstol, no hemos leído la siguiente parte del Evangelio, donde el Señor primero dice: ¿cómo es que no pueden entender ustedes esto? ¿Cómo puede ser que no entiendan esto? Y explica por qué además habla en parábolas. Y comienza entonces, y es lo que leemos hoy día, la explicación. Esto es lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Qué significa no entender? Porque tú me podrás decir: oye, muchas veces yo me enfrento a la palabra de Dios y no la entiendo. Me cuesta entenderla. Sí, claro, hay muchos pasajes que son difíciles y que requieren efectivamente que tengamos un estudio y que tengamos un avance. Y además, siempre en la palabra de Dios está la novedad. Por eso todos los días en la Lección Divina uno encuentra una novedad en la palabra de Dios. Se fija en un aspecto que no se había fijado antes. Se le abre una dimensión que no había contemplado antes. Pero aquí estamos hablando sobre todo de ese no poner la atención debida, la atención que se merece. Es decir, que lo que se nos está diciendo es aquella persona que no pone todo su corazón, toda su mente para
permitir a la palabra entrar en él. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a misa y se lee la primera lectura, se lee la segunda lectura, se lee el Evangelio, y si 5 minutos después yo no recuerdo nada de lo leído, ¿qué significa? Significa que yo no estoy haciendo lo debido para escuchar la palabra de Dios. Piensa, por ejemplo, cuando una persona, estoy hablando del domingo, no de la misa de semana, el domingo llega tarde a misa y llega a mitad de las lecturas. Bueno, ¿cuál es el respeto que le ha prestado a la palabra de Dios? ¿Con qué amor se presenta delante de la palabra de Dios? Todavía tenemos que escuchar a personas que están convencidas. No, si yo llego antes del Evangelio el domingo, está bien. No, no está bien. La misa del domingo tienes que estar toda la misa, completa. Para cumplir el precepto dominical yo tengo que asistir a misa. No a una parte de la misa, sino a la misa. Pero estuve en la mayor parte. La mayor parte no es el todo. La misa es el todo. El precepto de la asistencia, de la participación en la misa dominical es la misa como un todo. Y entonces, no, que yo llegué antes del Evangelio, entonces no es pecado. No, si yo llego tarde a misa el domingo sin una razón justificada, estoy en pecado. Entonces, claro, no le he puesto atención a la palabra. Si cuando se lee la palabra yo estoy con la mente en otro lado, no, es que estoy pensando que no sé qué, estoy hablando conmigo mismo. Bueno, entonces no le he prestado atención a la palabra. ¿Y qué significa esto? Significa que en mí el demonio está actuando con rapidez. Es decir, llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Y tengo que pensar profundamente, ¿cuál es la atención? Si cuando se está leyendo la palabra, yo estoy hablando conmigo mismo, estoy en otra, bueno, estoy siendo dominado, pero es que justo me acordé. ¿Por qué crees que justo te acordaste? ¿Por qué crees que justo en el momento de la lectura, de la escucha de la palabra, justo me acordé? Porque el demonio está actuando, porque me está dominando. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero pedirle protección al Señor. Pedirle al Señor, pedirle a tu ángel de la guarda, ayúdame a concentrarme para poder escuchar bien. Y por eso es tan importante que en la proclamación de la palabra pongamos todo nuestro esfuerzo para la buena lectura. Oye, a veces yo escucho personas que se quejan, es que en mi parroquia no se entiende lo que leen. Bueno, ¿y por qué no eres tú el lector? ¿Por qué no eres tú el que se compromete a hacer la lectura y te preocupas de que se lea bien para que entonces todos puedan escuchar bien? Si hay problemas de audio en la iglesia, bueno, entonces ¿por qué no te comprometes tú para ayudar a resolverlos? Porque efectivamente cada falencia en la proclamación de la palabra resultará en una ventaja para que no se escuche. Lo sembrado en terreno pedregoso significa en cambio al que escucha y se alegra, pero en cambio no tiene constancia. Y ante las tribulaciones y persecuciones, cuando hay que dar la cara por el Señor, es decir, no tiene valentía. Valentía de seguir adelante delante de las dificultades, porque seguir la palabra del Señor cuesta y hay que esforzarse. Lo sembrado entre espinos, ¿qué es? En cambio, ¿cómo queda sofocado la palabra por las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas? Las preocupaciones de la vida. Qué importante es para escuchar entonces la palabra de Dios y para que ésta dé fruto, que yo sepa que tengo que poner un alto a las preocupaciones de la vida. No, es que yo
Tengo que estar todo el día preocupado. Bueno, si tienes que estar siempre preocupado, ¿cuándo vas a poner silencio en tu corazón para escuchar la palabra de Dios? Y lo último, los frutos. Los frutos van a depender de cada uno. ¿Por qué? Porque habrá distintas capacidades, distintas cualidades que nos ha dado el Señor y un distinto nivel de gracia. No importa si mis frutos son el 30, el 50, el 60, el 70 o el 100%. Lo importante es que tiene que haber frutos. Tiene que haber frutos para yo saber que la palabra ha sido efectiva en mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz fin de semana para todos.